Capítulo 1. La caída. Horacio Dávila estaba sentado en el estrecho estudio situado encima de una tintorería en la calle Roble, viendo la lluvia resbalar por la ventana. Hace 18 meses, vivía en una mansión de 7 habitaciones en Lomas del Valle, conducía un Tesla y dirigía una empresa de construcción que él mismo había levantado de la nada durante 12 años. Ahora, a sus 39 años, comía sopa instantánea y trabajaba como gerente de proyectos para otra persona. El divorcio había sido quirúrgico. Cristina Flores, quien volvió a su apellido de soltera inmediatamente, había contratado a Quintín Ordóñez, el abogado más despiadado del Estado. Horacio había sido demasiado orgulloso, demasiado seguro de que la honestidad y la justicia prevalecerían. Se había representado a sí mismo en las audiencias preliminares, confiando en el acuerdo prenupcial que habían firmado de buena fe. Esa confianza le costó todo. El acuerdo prenupcial, argumentó Ordóñez, era inválido. Cristina había estado bajo coacción, embarazada de 3 meses, joven y asustada. No importaba que ella misma hubiera insistido en ello, queriendo mantener la cabaña heredada de su familia separada de los bienes matrimoniales. La jueza, una mujer de 60 años llamada Hilaria Suárez, que parecía ver a todos los hombres como depredadores potenciales, se puso del lado de Cristina en cada punto. Horacio perdió la casa, la que él mismo diseñó y construyó con su propia cuadrilla. Perdió el 60% de su negocio, lo que le obligó a venderlo a un competidor solo para pagar el acuerdo de divorcio. Perdió sus ahorros, sus cuentas de jubilación, y de alguna manera, terminó debiendo pensión conyugal a pesar de que Cristina tenía un fideicomiso por valor de 60 millones de pesos. Su única victoria fue la custodia compartida de su hija, Lorena. Ella tenía ahora 16 años, lo suficientemente mayor para ver a través de la actuación de su madre, pero demasiado joven para tener voz legal en los arreglos. El teléfono de Horacio vibró. Un mensaje de texto de Lorena: mamá está rara. ¿Puedo quedarme contigo este fin de semana en lugar del próximo? Él escribió de vuelta: ¿qué está pasando? 3 puntos aparecieron, desaparecieron y aparecieron de nuevo. Finalmente, tiene un novio nuevo. Muy nuevo. Ya está metiendo sus cosas. Es espeluznante. Horacio sintió que se le tensaba la mandíbula. Cristina había mudado a alguien a su casa. La casa que debería haber sido la herencia de Lorena. La casa en la que él había puesto su alma. Menos de 2 meses después de finalizar el divorcio. Llamaré a tu mamá, respondió él. No te preocupes. Intentó llamar al número de Cristina 3 veces. Buzón de voz cada vez. Dejó un mensaje: tenemos que hablar sobre que tengas hombres extraños cerca de nuestra hija. Llámame. Ella no lo hizo. Horacio había nacido de padres adolescentes en un pequeño pueblo a las afueras de Veracruz. Su madre, Jessie Dávila, trabajaba en 3 empleos para mantenerlos alimentados. Su padre había desaparecido antes de que Horacio pudiera formar recuerdos de él. La única figura paterna que había conocido era su abuelo, Reinaldo Dávila, un hombre cuyo pasado estaba envuelto en archivos clasificados y un silencio cuidadoso. Reinaldo había servido en el ejército, luego en la antigua Dirección Federal de Seguridad, DFS, y el CISEN. Nunca hablaba de su trabajo, pero Horacio recordaba a los visitantes, hombres de traje oscuro que hablaban en voz baja y que se detenían a mitad de la frase cuando Horacio entraba en la habitación. Reinaldo tenía un despacho en su modesta casa en Veracruz. Una habitación a la que a Horacio nunca se le permitía entrar. Asuntos del gobierno, decía Reinaldo con un guiño. Incluso retirados, algunos secretos permanecen bajo llave. Reinaldo le había enseñado a Horacio las cosas importantes: integridad, disciplina, como leer las intenciones de las personas en las microexpresiones que no podían controlar. El mundo intentará romperte, había dicho Reinaldo en el cumpleaños número 18 de Horacio. Los hombres fuertes no se rompen. Nos doblamos, nos adaptamos, sobrevivimos y recordamos quien intentó rompernos. Reinaldo había muerto hace 7 años, dejando a Horacio una pequeña herencia. Suficiente para ayudar con el fondo universitario de Lorena, nada más. El funeral había sido extraño. Hombres que Horacio no reconocía, que llamaban a Reinaldo fantasma o espectro, y que estrechaban la mano de Horacio con agarres que parecían evaluaciones.
Un hombre, anciano también, había apartado a Horacio. Tu abuelo salvó muchas vidas, hijo. Hizo cosas que nadie más podía hacer. Si alguna vez necesitas ayuda, ayuda real, llama a este número. Había presionado una tarjeta en la palma de Horacio. Horacio había perdido la tarjeta en el caos de construir su negocio y comenzar su familia. Nunca pensó que la necesitaría. Ahora, sentado en su apartamento tipo estudio, se preguntaba si debería haberla guardado. Capítulo 2. La provocación. El mensaje llegó a las 6:47 de la mañana de un martes. No de Cristina, sino de un número que Horacio no reconocía. El mensaje contenía solo un enlace a Instagram. Horacio lo abrió con el temor acumulándose en su estómago. La cuenta de Cristina, su muro perfectamente curado de poses de yoga, batidos verdes y frases inspiradoras, tenía una nueva publicación. La foto la mostraba de pie en el vestíbulo de la casa de Lomas del Valle, con los brazos alrededor de un hombre que Horacio nunca había visto. Tenía unos 40 y tantos años, excesivamente arreglado, vistiendo un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Horacio. La descripción hizo que la presión arterial de Horacio se disparara. Nuevo capítulo, nueva vida, nuevo hogar. Arnoldo Campos, me rescataste de la oscuridad y me mostraste cómo se ve una verdadera pareja. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. La mía se abrió hacia un palacio. De millonaria vale de despensa en realidad de vales a millonaria bendecida y fina Cristina y Arnoldo. Horacio lo leyó 3 veces, con las manos temblando. El hashtag de millonaria vale de despensa era una referencia directa a su testimonio en la corte. Ella afirmó que Horacio la dejó en la indigencia, que había tenido que usar asistencia del gobierno, una mentira. Su fideicomiso la mantenía cómoda. Ahora estaba invirtiendo la narrativa, afirmando que había ascendido de la pobreza a la riqueza con otro hombre en la casa de Horacio. Menos de 24 horas después de la fecha final del tribunal. Llamó a Lorena inmediatamente. ¿Estás bien? ¿Quién es este tipo? Papá, es muy raro, la voz de Lorena estaba tensa. Mamá me despertó a las 6 de la mañana. Dijo que Arnoldo se mudaba. O sea, mudanza real. Tiene un camión de mudanzas afuera. Ella actúa como si hubieran estado juntos desde siempre. Pero ni siquiera escuché su nombre hasta la semana pasada. ¿La semana pasada? Horacio sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Lorena, ¿cuándo exactamente lo mencionó? El día antes de la audiencia final. Ella estaba al teléfono y dijo algo como, Arnoldo, todo está listo. La jueza afirmó. Podemos seguir adelante. Pensé que estaba hablando del divorcio. Horacio terminó la llamada e inmediatamente buscó a Arnoldo Campos en su teléfono. Los resultados fueron interesantes. Campos era un consultor de negocios con una vaga presencia en línea. Sin sitio web de la empresa, sin LinkedIn, solo algunas menciones en páginas de sociedad, siempre fotografiado con mujeres mayores y adineradas. Un cazafortunas, un estafador. Cristina se había encontrado un parásito, o el parásito la había encontrado a ella. El teléfono de Horacio sonó. Número desconocido. Respondió. ¿Señor Dávila? Soy el agente Simón Juárez, de la Fiscalía General de la República, Unidad de Investigaciones Especiales. Necesitamos que venga a nuestra oficina de campo inmediatamente. Es con respecto a su abuelo, Reinaldo Dávila. La mente de Horacio se quedó en blanco. Mi abuelo murió hace 7 años. Somos conscientes. Esto es con respecto a actividades de su tiempo en servicio. No podemos discutirlo por teléfono. ¿Qué tan pronto puede llegar aquí? La oficina de campo de la FGR era una fortaleza de concreto en el centro de la ciudad. Horacio se sentó en una sala de interrogatorios gris tratando de encontrar sentido a la situación. Su exesposa había mudado a su novio estafador a su casa y ahora agentes federales querían hablar sobre el trabajo de inteligencia de su abuelo muerto. El agente Juárez entró con una mujer, la agente Daniela Herrera, según su identificación. Ambos tenían unos 40 años, con los ojos cansados de personas que habían visto demasiado. Señor Dávila,
¿Qué sabe sobre la operación Anochecer? Preguntó Juárez. Nada. Mi abuelo nunca discutía su trabajo. Herrera deslizó una carpeta sobre la mesa. Reinaldo Dávila, nombre clave Espectro, dirigió operaciones encubiertas para la Inteligencia Nacional desde 1965 hasta 1990. Era uno de los mejores. También creó un fondo de contingencia. Dinero desviado de activos incautados, fondos de cárteles, cuentas no marcadas, un fondo de emergencia para operaciones negras. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Juárez se inclinó hacia adelante. Su abuelo estableció ese fondo con un mecanismo de seguridad póstumo. Si moría y el fondo no era reclamado dentro de cierto tiempo, se dispersaría a varias agencias de inteligencia. Ese plazo vence en 72 horas. Horacio se sintió mareado. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 4.480 millones de pesos, dijo Herrera secamente. Y según el testamento de su abuelo, archivado en la oficina legal de la agencia, usted es el único heredero. Pero hay una condición. ¿Qué condición? La expresión de Juárez se oscureció. Tiene que completar una tarea que su abuelo dejó sin terminar. Una operación final. Si se niega o falla, el dinero desaparece en las arcas del gobierno. Y todos fingimos que esta conversación nunca sucedió. ¿Qué tipo de tarea? Herrera abrió otra carpeta. Dentro había fotografías, imágenes de vigilancia de Arnoldo Campos reuniéndose con conocidos asociados del cártel de Sinaloa, aceptando maletines en estacionamientos, parado afuera de la casa de Lomas del Valle hace 3 meses, mucho antes de que Cristina supuestamente lo conociera. Arnoldo Campos, dijo Herrera, es en realidad Arnoldo Castillo, un lavador de dinero para el cártel de Sinaloa. Lo hemos estado rastreando durante 2 años. Se acerca a mujeres ricas, se casa con ellas y usa sus activos para limpiar dinero del cártel. Su exesposa acaba de darle acceso a una casa de 140 millones de pesos y cualquier activo que recibió en su divorcio. Horacio miró las fotos. ¿Me están diciendo que Cristina está involucrada con un lavador de dinero del cártel? Posiblemente sin saberlo, dijo Juárez. Pero eso no importa. Lo que importa es que la operación final de su abuelo, la que usted necesita completar, era acabar con la organización Castillo. Reinaldo estaba muy metido en eso cuando murió. Había identificado a Arnoldo como un jugador clave, pero no pudo moverse antes de que el cáncer se lo llevara. ¿Quieren que qué? ¿Que lo arreste? No soy un agente federal. Herrera sonrió con tristeza. No, queremos que nos ayude a construir un caso que lo encierre de por vida a él y a cada miembro de su operación. Usted tiene un acceso que él no puede rechazar. Es el padre de la hija de su novia. Tiene una razón legítima para estar cerca. Su abuelo dejó archivos detallados, contactos, todo lo que necesita. ¿Por qué haría esto? Preguntó Horacio, aunque ya sabía la respuesta. Porque obtiene 4.000 millones y medio de pesos, dijo Juárez. Porque su hija está viviendo con un operativo del cártel. Y porque, según el testamento de su abuelo, Horacio Dávila es el único hombre en el que confío para terminar lo que empecé. Es mejor hombre de lo que yo fui, y el mundo lo romperá si no aprende a devolver el golpe. Horacio se sentó en silencio. A través de la ventana, podía ver la ciudad donde había construido una vida, la había perdido y había sido reducido a polvo por un sistema legal que recompensaba a mentirosos y depredadores. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó en voz baja. Capítulo 3. La herencia. Los archivos que Reinaldo había dejado eran extensos. La agente Herrera los llevó al apartamento de Horacio en 3 cajas de archivo, dejándolas sobre su mesa plegable con un golpe pesado. Su abuelo era metódico, dijo ella. Todo está organizado cronológicamente. Empiece con la caja 1. Esa es la visión general de la red Castillo. Después de que ella se fue, Horacio abrió la primera caja. Dentro había carpetas manila con etiquetas en la letra precisa de Reinaldo, Arnoldo Campos / Arnoldo Castillo. Antecedentes. Operaciones de la familia Castillo. Objetivos anteriores. Asociados conocidos.
El archivo de Arnoldo hizo que a Horacio se le erizara la piel. Arnoldo Castillo había nacido en Culiacán, Sinaloa, el hijo menor de un contador del cártel. A los 19 años, había huido a la Ciudad de México después de que su padre fuera asesinado por una facción rival. Se había reinventado como Arnoldo Campos, usando documentos falsificados y un talento para la manipulación para infiltrarse en círculos sociales adinerados. Su patrón era consistente: apuntar a mujeres recientemente divorciadas con activos, encantarlas durante su periodo vulnerable, mudarse rápidamente y casarse en meses. Una vez casado, usaría sus casas y cuentas bancarias para lavar millones en dinero del cártel. Las propiedades serían renovadas, vendidas a empresas fantasma por precios inflados. El efectivo se depositaría en cuentas, explicado como retornos de inversión o herencia. Para cuando las mujeres se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, si es que alguna vez lo hacían, Arnoldo desaparecía, dejándolas con la responsabilidad legal. 3 esposas anteriores, una cumplía 10 años por lavado de dinero. Otra se había suicidado. La tercera había desaparecido por completo. Horacio sintió náuseas. Cristina pensaba que había encontrado a su caballero de brillante armadura. En realidad, había invitado a un depredador al hogar de su hija. La siguiente carpeta contenía fotos de vigilancia que Reinaldo había tomado hace años. Arnoldo reuniéndose con un hombre identificado como Miguel Hernández, teniente del cártel. Las fotos estaban fechadas 6 meses antes de la muerte de Reinaldo. Una nota escrita a mano estaba sujeta a una foto. Miguel es el hombre del dinero. Coordina todas las operaciones en el centro del país. Arnoldo es uno de sus mejores limpiadores. Se reúnen mensualmente en la bodega 47 en la zona industrial Vallejo. Siempre el segundo martes, siempre a las 11 de la noche. Este es tu punto de presión, Horacio. Miguel no te esperará. Nadie espera al civil que hace las preguntas correctas. Horacio revisó el calendario. El segundo martes era en 6 días. Siguió leyendo. Reinaldo había identificado a otros 12 miembros de la operación. Agentes inmobiliarios, abogados, contadores, todos cómplices en el esquema de lavado. Nombres, direcciones, números de teléfono, incluso detalles sobre sus vidas personales. Reinaldo había construido un mapa completo de la red. En el fondo de la caja 1 había un sobresellado marcado para Horacio: abrir al último. Lo abrió. Querido Horacio, si estás leyendo esto, me he ido y estás en problemas. Te conozco, nieto. Eres demasiado honesto para este mundo. Demasiado confiado. Por eso te amaba y por eso sabía que alguien eventualmente explotaría esas cualidades. Pasé 40 años haciendo cosas de las que no estoy orgulloso por personas que no merecían mi lealtad. Maté. Mentí. Destruí vidas en nombre de la seguridad nacional. Pero nunca dejé que esos bastardos destruyeran mi alma. Siempre supe quién era y por qué hacía lo que hacía. Ahora es tu turno. El mundo te rompió. Puedo sentirlo. Pero romperse no es el fin. Es la fragua donde se hacen los hombres fuertes. Tienes una opción: quedarte roto o usar lo que hay en estas cajas para reconstruirte en algo más duro, más afilado, mejor. El dinero es tuyo si terminas esto. No solo para ti, para Lorena, para cualquier futuro nieto que nunca conoceré. Para la vida que mereces. Pero más importante aún, detendrás a un depredador que destruye familias como la nuestra por lucro. Te he dejado mis contactos. Hombres que me deben favores. Hombres que pueden enseñarte lo que necesitas saber. La primera llamada que hagas debe ser a Paco Colmenares. Él sabrá qué hacer. No dejes que te rompan, Horacio. Rómpelos tú primero. Con amor, abuelo rey. Horacio dejó la carta, con las manos temblando. Tomó su teléfono y buscó en sus contactos hasta encontrar el número que Herrera le había dado, una lista de contactos que Reinaldo había dejado con su abogado para ser entregada a Horacio si se cumplían ciertas condiciones. Paco Colmenares respondió al segundo tono. Horacio Dávila. ¿Cómo sabías? He estado esperando esta llamada durante 7 años. El rey dijo que me necesitarías eventualmente. ¿Dónde estás? Mi apartamento,
Encima de la tintorería en la calle Roble. Una pausa. Ahí es donde vives. ¿Cristo? Está bien, estoy a 20 minutos. Pon café. Tenemos trabajo que hacer. Paco Colmenares no era lo que Horacio esperaba. Había imaginado a otro operativo del gobierno. Todo negocios, eficiencia fría. En cambio, Paco tenía unos 50 y tantos, construido como un defensa de fútbol americano retirado, con cabello gris y una sonrisa cálida que desapareció en el momento en que vio el apartamento de Horacio. Menuda caída, dijo Paco, no sin amabilidad. Reinaldo me habló de ti. Dijo que estabas construyendo algo bueno. Construí, tiempo pasado. Paco lo estudió. ¿Estás enojado por eso? Estoy cansado. Respuesta incorrecta. Deberías estar furioso. La rabia es combustible, Horacio. Reinaldo sabía eso. Es lo que lo mantuvo agudo durante 40 años. Paco se sentó en la mesa plegable, señalando las cajas. ¿Leíste los archivos? La mayoría. Entonces sabes con qué estamos tratando. Arnoldo Campos es poca cosa comparado con Miguel Hernández. Miguel dirige operaciones en 6 estados. El cártel mueve más de 1.000 millones de pesos al mes a través de su red. La casa de tu exesposa está a punto de convertirse en un centro importante. Horacio sintió que su estómago caía. Lorena vive allí. Por eso nos movemos rápido. El plan de Reinaldo era elegante, acercarse a Arnoldo a través de una conexión legítima. Documentar todo. Alimentar a los federales. Ver caer las fichas de dominó. Pero necesitamos ventaja. Algo que haga que Arnoldo confíe en ti. ¿Por qué confiaría en mí? Soy el exmarido de Cristina. Paco sonrió. Porque le vas a ofrecer algo que necesita desesperadamente. Capítulo 4. La trampa. Durante los siguientes 3 días, Paco Colmenares transformó el apartamento de Horacio en una sala de guerra. Mapas subieron a las paredes, fotos de vigilancia cubrieron la mesa plegable y una pizarra blanca delineó la estructura de la red Castillo. Reinaldo era un estratega, explicó Paco. Nunca se movía hasta entender cada ángulo. Nosotros hacemos lo mismo. Arnoldo piensa que está seguro porque tiene a Cristina envuelta alrededor de su dedo y la casa en su bolsillo, pero tiene 3 vulnerabilidades. Paco golpeó la pizarra. Primero, necesita más propiedades. El cártel está expandiendo operaciones, y una casa no es suficiente. Probablemente ya esté presionando a Cristina para comprar más bienes raíces, propiedades de inversión, unidades de alquiler, cualquier cosa con papeles limpios. Ella no tiene ese tipo de capital líquido. No, pero su fideicomiso sería una excelente garantía para préstamos. Arnoldo jugará al novio solidario, sugerirá que construyan un imperio inmobiliario juntos. Ella firmará lo que él le ponga enfrente. Horacio sintió la rabia crecer en su pecho. ¿Cómo detenemos eso? No lo hacemos. Dejamos que suceda. Pero, Paco levantó un dedo, nos aseguramos de que tú seas parte de ello. No tengo dinero. Tienes experiencia. Dirigiste una empresa de construcción durante 12 años. Arnoldo necesita a alguien que entienda de permisos, inspecciones, redes de contratistas, alguien que pueda hacer que sus renovaciones falsas parezcan legítimas. Horacio lo miró fijamente. ¿Quieres que le ayude a lavar dinero? Quiero que finjas ayudarle mientras documentas cada transacción. Los federales te darán inmunidad. Estás trabajando encubierto a petición suya. Paco sacó una carpeta. El agente Juárez ya redactó el papeleo. Firmas esto, estás protegido. Cada conversación con Arnoldo, cada documento que te dé, cada peso que mueva, todo se convierte en evidencia. Horacio leyó el acuerdo de inmunidad. Era real, oficial. Esto es una locura. Esto es cómo recuperas tu vida. Y más importante, cómo proteges a tu hija. El enfoque tenía que ser natural. Horacio no podía simplemente aparecer ofreciendo ayuda. Arnoldo olería una trampa.
En cambio, Paco orquestó un encuentro casual. El viernes por la tarde, Horacio condujo a Lomas del Valle para su recogida de custodia programada. Lorena lo recibió en la puerta luciendo estresada. Mamá está de mal humor, advirtió. Arnoldo está aquí. Han estado discutiendo sobre dinero toda la mañana. Perfecto. Horacio entró en la casa, su casa, se recordó a sí mismo, y encontró a Cristina y Arnoldo en la cocina. Cristina lucía radiante, prácticamente brillando. Arnoldo parecía frustrado. Horacio, dijo Cristina, con la voz goteando falsa dulzura. Llegaste temprano. El tráfico estaba ligero. Horacio asintió hacia Arnoldo. No nos hemos presentado oficialmente. Horacio Dávila. El apretón de manos de Arnoldo fue firme, evaluador. Arnoldo Campos. He oído mucho sobre ti. Nada bueno, estoy seguro. Arnoldo sonrió. En realidad, Cristina mencionó que construiste esta casa tú mismo. Es un trabajo impresionante. Horacio sintió que Cristina se tensaba. Ella no había querido darle ningún crédito. Gracias. 12 años en la construcción. Conozco cada centímetro de este lugar. ¿En serio? Los ojos de Arnoldo se agudizan. ¿Qué hay de propiedades comerciales? ¿Bienes raíces de inversión? Hice mucho de eso. Plazas comerciales, complejos de apartamentos, conversiones de bodegas. ¿Por qué? Arnoldo miró a Cristina, luego de vuelta a Horacio. Estoy en consultoría de negocios, desarrollo inmobiliario. Estoy ayudando a Cristina a construir una cartera de inversiones, pero encontrar buenos contratistas es difícil. Todos son demasiado caros o incompetentes. Horacio vio la apertura. ¿Qué tipo de proyectos? Residenciales para empezar. Tal vez algunas unidades multifamiliares, renovaciones rápidas, reventas de alto retorno. Arnoldo lo observaba cuidadosamente. Pero necesitaría a alguien que entienda el lado del papeleo. Permisos, inspecciones, tratar con funcionarios de la alcaldía. Ese era la mitad de mi trabajo. Horacio. Lorena está esperando, intervino Cristina. Pero Arnoldo levantó una mano. Cristina, esto podría ser útil. Horacio, ¿estarías dispuesto a consultar en un proyecto? Pagado, por supuesto. Solo necesito a alguien que revise propiedades, evalúe costos de renovación, maneje las relaciones con los contratistas. Horacio fingió considerarlo. No lo sé. Cristina y yo no estamos exactamente en buenos términos. Esto es negocios, dijo Arnoldo suavemente. Y honestamente, sería bueno para Lorena ver a sus padres trabajando juntos civilizadamente. ¿Qué dices? Horacio se encontró con los ojos de Arnoldo. El hombre estaba confiado, depredador. Pensaba que estaba reclutando a un exmarido desesperado que trabajaría barato y mantendría la boca cerrada. Envíame los detalles, dijo Horacio finalmente. Les echaré un vistazo. La sonrisa de Arnoldo se ensanchó. Excelente. Te enviaré un correo este fin de semana. En el coche, Lorena dijo. Papá, ¿de qué se trató eso? Arnoldo quiere contratarte para algún trabajo de construcción. ¿Vas a hacerlo? Horacio miró a su hija. Inteligente, perceptiva, ya viendo a través de la actuación. ¿Te molestaría si lo hiciera? Honestamente, sería raro. Pero también. No confío en él, papá. Algo en él se siente mal. Tus instintos son buenos, dijo Horacio con cuidado. Sigue confiando en ellos y manténme informado sobre lo que sucede en esa casa, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Papá, ¿lo estás investigando? Horacio eligió sus palabras cuidadosamente. Te estoy protegiendo. Eso es todo lo que necesitas saber ahora. Esa noche, Paco revisó la grabación que Horacio había hecho en su teléfono, oculto en el bolsillo de su chaqueta, exactamente como Paco había instruido. Perfecto, dijo Paco. Mordió el anzuelo.
Ahora lo recogemos lentamente. Te enviará un proyecto, probablemente uno pequeño, para probarte. Lo harás perfectamente. Hazlo dependiente de ti. Luego escalamos. ¿Cuánto tiempo tomará esto? El plazo para el fondo de tu abuelo es en 68 horas. No te preocupes por eso. Juárez y Herrera pueden solicitar una extensión si estamos progresando. Lo que importa es hacer esto bien. Horacio miró las fotos de vigilancia de Arnoldo. Paco, ¿qué pasa si se da cuenta de lo que estoy haciendo? La expresión de Paco se volvió fría. Hombres como Arnoldo no llaman a abogados cuando se sienten amenazados. Llaman a limpiadores. Miguel Hernández ha matado al menos a 6 personas que sepamos. Probablemente más que no sepamos. Si Arnoldo sospecha que estás trabajando en su contra, desaparecerás. También lo harán todos los que amas. Eso es reconfortante. Debería asustarte. El miedo te mantiene alerta. Pero Horacio, Paco le apretó el hombro, Reinaldo te eligió para esto porque sabía que podías manejarlo. Eres más fuerte de lo que crees. Solo lo olvidaste después de que el divorcio te golpeara. Es hora de recordar quién eres realmente. Capítulo 5. Comienza el juego. La primera prueba de Arnoldo llegó el lunes por la mañana. Un correo electrónico con detalles de la propiedad. Un dúplex ruinoso en una colonia popular en transición, como la Doctores o Santa María la Ribera. El precio de venta era razonable, 6,8 millones de pesos. Arnoldo quería la evaluación de Horacio. Horacio condujo a la propiedad con Paco siguiéndolo en un coche separado, proporcionando contravigilancia. El dúplex estaba peor de lo que sugerían las fotos. Problemas de cimentación, instalación eléctrica obsoleta, probable moho en los muros. Horacio documentó todo, luego llamó a Arnoldo. Malas noticias. Este lugar necesita al menos 3 millones de pesos en reparaciones antes de ser habitable. Solo el trabajo de cimentación es de 1,2 millones. La electricidad son otros 600,000. Estás viendo una inversión total de 10 millones de pesos para una propiedad que se tasará en quizás 11 millones después de la renovación. Márgenes muy delgados. Silencio al otro lado de la línea. Luego. ¿Estás seguro de esos números? Puedo enviarte estimaciones detalladas de 3 contratistas en los que confío. Pero Arnoldo, si quieres mi opinión honesta, aléjate. Hay mejores oportunidades. Otra pausa. ¿Qué buscarías tú? Arreglos cosméticos en buenas colonias. Propiedades que se ven terribles pero tienen huesos sólidos. Puedes revender esas en 3 meses. Inversión mínima, retorno máximo. ¿Puedes encontrar propiedades así? Tengo contactos. Dame una semana. Tienes 3 días, dijo Arnoldo. Envíame 5 opciones para el jueves. La línea se cortó. Paco sonrió cuando Horacio le relató la conversación. Está enganchado ahora. Controlamos las propiedades que ve. Sembraremos opciones con casas que son perfectas para el lavado de dinero. Legítimas en la superficie, pero configuradas para que cada transacción pueda ser rastreada. ¿Cómo hacemos eso? La FGR posee propiedades a través de empresas fantasma. Las usan exactamente para este tipo de operación. Juárez y Herrera proporcionarán una lista. Las presentarás como oportunidades normales. Arnoldo elegirá una, la comprará, y cada peso que fluya a través de ella será documentado. Durante los siguientes 3 días, Horacio compiló una cartera de 5 propiedades. 3 eran propiedad de la FGR, 2 eran legítimas, elegidas para mantener la credibilidad. Envió todo a Arnoldo con análisis detallados, proyecciones de costos y cronogramas de renovación. Arnoldo llamó el jueves por la noche. La casa estilo colonial en Bosques. Esa es la elegida. ¿Qué tan rápido podemos cerrar el trato? La casa en Bosques era propiedad de la FGR. Horacio sintió una oleada de satisfacción. 2 semanas si presionamos. Oferta en efectivo.
El fideicomiso de Cristina cubrirá el pago inicial. Yo me encargaré del resto. Arnoldo, esa es una propiedad de 24 millones de pesos. El pago inicial solo es de 4,8 millones. No es tu preocupación. Solo ten el papeleo listo. Mientras Horacio trabajaba en la confianza de Arnoldo, Paco le enseñaba técnicas avanzadas de vigilancia, como plantar dispositivos de audio disfrazados de cargadores USB, cómo fotografiar documentos con una cámara bolígrafo, cómo moverse por entornos sin ser notado. No eres naturalmente sigiloso, dijo Paco sin rodeos. Eres demasiado honesto, demasiado directo. Pero Reinaldo me enseñó algo útil. La mejor coartada es la confianza. No te estás escabullendo. Eres un profesional haciendo tu trabajo. Arnoldo te invitó a su mundo. Actúa como si pertenecieras allí. Horacio practicó hasta que los movimientos se sintieron naturales. Plantar el cargador USB mientras conectaba su teléfono. Fotografiar documentos mientras organizaba el papeleo. Grabar conversaciones mientras revisaba su celular. Una cosa más, dijo Paco en el sexto día. Miguel Hernández se reúne con Arnoldo el próximo martes en la bodega 47. Necesitas estar allí. Arnoldo nunca me llevará a esa reunión. No vas a ir con Arnoldo. Vas a seguirlo, mantenerte fuera de la vista y fotografiar a todos en esa reunión. Las notas de Reinaldo dicen que Miguel trae a sus tenientes, caras que nunca hemos podido capturar. Esta es nuestra oportunidad de identificar toda la red. Si me atrapan. No lo harán, porque tendrás respaldo. Juárez está asignando un equipo de vigilancia. Llevarás un rastreador. En el momento en que algo salga mal, agentes armados estarán sobre ti en 30 segundos. Horacio sintió que su corazón se aceleraba. Esto era real. Esto era peligroso. Pero también era la primera vez desde el divorcio que se sentía como él mismo. Agudo, con propósito, en control. Capítulo 6. Las fotografías. Arnoldo cerró la compra de la propiedad en Bosques en 11 días. Cristina firmó papeles sin leerlos, confiando en Arnoldo completamente. Horacio lo vio suceder durante un intercambio de custodia, viendo la mirada vidriosa en los ojos de su exesposa. Estaba completamente bajo el hechizo de Arnoldo. Lorena llevó a Horacio a un lado. Papá, mamá está actuando raro. Le dio a Arnoldo acceso a sus cuentas bancarias. Está hablando de vender la cabaña de su familia, la que ha estado en su familia por 70 años. Arnoldo dice que es capital muerto. Horacio sintió una furia fría. ¿Te ha hecho algo que te haga sentir incómoda? No directamente a mí, pero él y mamá discuten cuando creen que estoy dormida. Él sigue diciendo que ella necesita comprometerse con su futuro, que se está conteniendo. Papá, creo que la está manipulando. Lo sé, cariño. Estoy trabajando en ello. Confía en mí. ¿Vas a decirme qué está pasando? Horacio miró a su hija. 16 años, perceptiva, madura más allá de su edad. Merecía algo de verdad. Arnoldo no es quien dice ser. No puedo darte detalles, pero hay gente investigándolo. Gente que puede detenerlo. Los estoy ayudando. Los ojos de Lorena se abrieron de par en par. ¿Como la policía, algo así? Necesito que tengas cuidado. No demuestres que sabes nada. No lo confrontes a él ni a tu madre. Solo manténme informado. Ella lo abrazó fuertemente. Sabía que se te ocurriría algo. Mamá piensa que eres débil porque no peleaste sucio en el divorcio. Ella no entiende. Eso es lo que te hace fuerte. Horacio sostuvo a su hija, sintiendo que algo cambiaba dentro de él. Había sido pasivo durante demasiado tiempo, dejando que el mundo lo desmoronara. Reinaldo tenía razón. Era hora de devolver el golpe. Llegó la noche del martes. Arnoldo salió de la casa de Lomas del Valle a las 10:30 de la noche conduciendo su Mercedes negro. Horacio lo siguió a distancia, con Paco guiándolo a través de comunicación por radio. Quédate 3 autos atrás.
No está buscando una cola. Demasiado confiado, pero no te descuides. Arnoldo condujo hasta la zona industrial Vallejo, un área de bodegas y fábricas que quedaba desierta por la noche. Se estacionó cerca de una bodega vieja marcada con el número 47 y entró. Horacio se estacionó a 2 cuadras y se acercó a pie, vistiendo ropa oscura y llevando una cámara con teleobjetivo. El equipo de vigilancia de la FGR estaba posicionado en 3 ubicaciones. Paco le había mostrado sus puntos en un mapa. A través de las ventanas mugrientas de la bodega, Horacio podía ver a Arnoldo reuniéndose con 4 hombres. Uno coincidía con la descripción de Miguel Hernández de los archivos de Reinaldo, finales de los 40, fornido, con el porte de alguien acostumbrado a la violencia. Los otros eran tenientes más jóvenes. Horacio fotografió todo: caras, lenguaje corporal, el maletín que Miguel le entregó a Arnoldo. La reunión duró 17 minutos. Arnoldo se fue primero, seguido por los otros a intervalos. El teléfono de Horacio vibró. Paco, tengo todo. Excelente trabajo. Retírate al punto de encuentro. Pero cuando Horacio se volvió para irse, uno de los tenientes de Miguel salió por una salida diferente, directamente en el camino de Horacio. Cruzaron miradas. La mano del hombre se movió hacia su chaqueta. Horacio corrió. Escuchó gritos detrás de él, pasos golpeando el concreto. Horacio corrió hacia su coche, la adrenalina abrumando el pensamiento. Sonaron disparos. 2 tiros lo suficientemente cerca como para escuchar el silbido de las balas. Entonces, agentes de la FGR surgieron de las sombras. Agentes federales. Al suelo. Horacio se zambulló detrás de un contenedor de basura mientras la escena estallaba en caos. Más disparos. Gritos. Se acurrucó en una bola, el corazón martillando, hasta que unas manos fuertes lo levantaron. ¡Muévete! Paco lo arrastró a una camioneta SUV que esperaba. Aceleraron mientras sus agentes aseguraban la escena. En el vehículo, Horacio no podía recuperar el aliento. Me dispararon. Realmente me dispararon. ¿Estás bien? Estás a salvo. ¿Y Horacio? Paco le mostró su teléfono. Tienes fotografías de las 5 caras. Acabamos de identificar a 2 tenientes que la FGR ha estado cazando durante 3 años. ¿Lo hiciste bien? Horacio miró sus manos temblorosas. Podría haber muerto. Pero no lo hiciste, porque mantuviste la cabeza fría y te moviste rápido. Reinaldo estaría orgulloso. A la mañana siguiente, los agentes Juárez y Herrera llegaron al apartamento de Horacio con noticias. Miguel Hernández está bajo custodia, dijo Juárez. Al igual que 2 tenientes. Los otros se dispersaron, pero los encontraremos. Arnoldo aún no lo sabe. Cree que la reunión salió bien, pero una vez que le llegue la noticia, entrará en pánico. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Horacio. Aceleramos. Arnoldo intentará mover dinero, distanciarse de Miguel. Necesitará tu ayuda para hacerlo. Ahí es cuando cometerá errores. Ahí es cuando cerramos la trampa. Herrera se inclinó hacia adelante. Horacio ha hecho un trabajo excelente. Su abuelo estaría impresionado. Pero estamos entrando en la fase más peligrosa. Arnoldo está a punto de desesperarse. Los hombres desesperados son impredecibles. Estoy listo. Juárez lo estudió. ¿Lo está? Porque una vez que nos movamos contra Arnoldo, no hay vuelta atrás. Cristina sabrá que estuvo involucrado. Su hija quedará atrapada en el medio. Esto se pondrá feo. Horacio pensó en las palabras de Lorena. Eso es lo que te hace fuerte. Estoy listo, repitió. Terminemos esto. Capítulo 7. La trampa se cierra. Arnoldo se enteró del arresto de Miguel el miércoles por la tarde. Horacio estaba en la propiedad de Bosques revisando estimaciones de contratistas cuando Arnoldo llamó. Tenemos un problema, la voz de Arnoldo estaba tensa. ¿Puedes reunirte conmigo ahora? ¿Qué pasa? No por teléfono.
Starbucks en la calle 5. 20 minutos. Horacio envió un mensaje de texto a Paco inmediatamente, luego condujo a la reunión. Arnoldo ya estaba allí, luciendo agitado. Miguel Hernández fue arrestado anoche junto con otros 2 de la organización. Horacio fingió sorpresa. ¿El tipo con el que haces negocios? No hago negocios con nadie involucrado en nada ilegal, dijo Arnoldo rápidamente. Demasiado rápido. Pero Miguel era consultor en algunos proyectos. Su arresto crea complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Arnoldo dudó, claramente calculando cuánto revelar. Algunas de las propiedades en mi cartera podrían atraer escrutinio. Necesito reestructurar las cosas rápido. ¿Reestructurar cómo? Transferir la propiedad a nuevas entidades. Crear distancia entre ciertas transacciones y mi nombre. ¿Entiendes de ley de construcción, permisos, transferencias de propiedad? Necesito tu ayuda. Horacio tomó un sorbo de café, ganando tiempo. Arnoldo, eso suena como si estuvieras tratando de ocultar algo. No puedo ser parte de nada ilegal. No es ilegal. Es protector. Mira, seré honesto contigo. He hecho trabajos de consultoría para personas que no eran completamente legítimas. No lo sabía en ese momento, pero ahora que Miguel está arrestado, necesito protegerme, y por extensión, proteger a Cristina. Tu hija vive en esa casa. Horacio, ¿no quieres asegurarte de que nada la toque? La manipulación era elegante. Usar a Lorena como palanca. Hacer a Horacio cómplice enmarcándolo como protección. ¿Qué necesitas exactamente que haga? Preguntó Horacio. Ayúdame a mover 3 propiedades a nuevas estructuras de propiedad LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Yo proporcionaré el papeleo. Tú manejarás los trámites. Haz que parezca operaciones comerciales estándar. 2 días de trabajo. Te pagaré 1 millón de pesos. 1 millón de pesos por ayudar a un operativo del cártel a ocultar activos. La oferta era tanto un soborno como una prueba. Envíame los detalles, dijo Horacio. Los revisaré esta noche. Esa noche, Juárez y Herrera se reunieron con Horacio en una ubicación segura. Está tratando de hacerte cómplice, dijo Herrera. Si transfieres esas propiedades y él es arrestado, afirmará que eras parte de la operación de lavado. Es su seguro. ¿Podemos usar esto en su contra? Absolutamente. Pero tienes que jugarlo perfectamente. Acepta el trabajo, pero exige reunirte con los abogados de Arnoldo para revisar la legalidad. Hazle pensar que eres cauteloso, pero dispuesto. No tendrá más remedio que llevarte más profundo en la operación. Juárez añadió. Prepararemos papeleo falso que parezca legítimo, pero que contenga lenguaje que te proteja legalmente. Cuando Arnoldo lo archive, estará documentando sus propios crímenes. ¿Cuánto tiempo alargamos esto? Preguntó Horacio. No mucho. Hemos identificado 8 propiedades en la red de Arnoldo, todas compradas con dinero del cártel. Una vez que transfiera las 3 que te mencionó, tendremos suficiente para un caso de crimen organizado. Nos movemos en 72 horas. Horacio sintió que las piezas caían en su lugar. 3 días más, entonces terminaría. Pero Cristina complicó todo. Llamó a Horacio el jueves por la mañana, con la voz temblorosa. Necesito hablar contigo en persona sin que Arnoldo lo sepa. Se encontraron en un parque cerca de la escuela de Lorena. Cristina parecía exhausta, su apariencia usualmente pulida se estaba agrietando. Algo pasa con Arnoldo, dijo. Ha estado actuando extraño desde ayer. Mal genio, constantemente al teléfono, apenas duerme. Horacio, creo que está en problemas. Horacio eligió sus palabras con cuidado. ¿Por qué me dices esto? Porque Lorena está asustada. Me preguntó anoche si Arnoldo era peligroso. Le dije que no, pero ya no lo sé. Me ha estado presionando para transferir mi fideicomiso a una cuenta conjunta. Dice que es para construir nuestro futuro, pero se siente mal. No lo hagas, dijo Horacio con firmeza.
No firmes nada más. No le des a Arnoldo acceso a más cuentas. Y mantén a Lorena a salvo. ¿Qué sabes? Sus ojos se agudizaron. Horacio, ¿estás investigando a Arnoldo? No puedo hablar de ello. Lo estás. Por eso has estado trabajando con él. Por eso. Se detuvo, dándose cuenta. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Alrededor de una semana. Y antes de que preguntes, estoy tratando de proteger a nuestra hija. Eso es todo lo que necesitas saber. Cristina se levantó abruptamente. Voy a dejarlo hoy. Me llevaré a Lorena e iré a casa de mi hermana en Monterrey. Cristina, espera. Pero ella ya estaba caminando hacia su coche. Horacio llamó a Juárez inmediatamente. Tenemos un problema. Juárez y Herrera llegaron al apartamento de Horacio en una hora. Si Cristina se va ahora, Arnoldo sabrá que algo anda mal, dijo Herrera. Se fugará. Lo perderemos y probablemente nunca recuperaremos el dinero que ya ha lavado. No puedo dejar que mi hija se quede en esa casa si Arnoldo está a punto de ser arrestado, dijo Horacio. Entonces nos movemos esta noche, decidió Juárez. Tenemos suficiente evidencia. No es tan completa como me gustaría, pero es sólida. Arrestamos a Arnoldo, aseguramos las propiedades y esperamos que Cristina coopere como testigo. Paco negó con la cabeza. Te estás perdiendo el panorama general. No solo queremos a Arnoldo. Queremos a todos. Los abogados que archivan su papeleo, los agentes inmobiliarios que facilitan las ventas, los contadores que cocinan sus libros. Si nos movemos demasiado pronto, se dispersan. No me importa la red, dijo Horacio. Me importa Lorena. Entonces convence a Cristina de esperar, dijo Paco. Un día más. Dile que la FGR necesita su cooperación para construir un caso. Hazle entender que correr ahora significa que Arnoldo podría salir libre. Horacio llamó a Cristina. Ella no respondió. Intentó de nuevo. Nada. Entonces Lorena llamó. Papá, algo malo está pasando. Mamá le dijo a Arnoldo que se va. Él cerró la puerta de la habitación con llave. Se están gritando. Tengo miedo. Horacio ya estaba tomando sus llaves. Enciérrate en tu habitación. Voy para allá ahora. Capítulo 8. La confrontación. Horacio llegó a la casa de Lomas del Valle en 12 minutos, rompiendo todos los límites de velocidad. 2 vehículos de la FGR lo seguían a distancia. Llamó a Lorena desde la entrada. Estoy afuera. ¿Puedes llegar a la puerta principal? Arnoldo está en el pasillo. Está gritando sobre cómo mamá no puede irse después de todo lo que ha invertido en ella. Papá, creo que la va a lastimar. Horacio escuchó vidrio rompiéndose a través del teléfono. Lorena, llama al 911. Hazlo ahora. Colgó y corrió a la puerta principal. ¿Cerrada? Él diseñó esta casa. Conocía cada debilidad. Fue a la parte trasera, al cuarto de lavado donde la cerradura siempre había sido defectuosa. Una patada fuerte y la puerta se abrió astillándose. Dentro, escuchó la voz de Arnoldo desde arriba. ¿Crees que puedes simplemente irte después de todo lo que he invertido en ti? Horacio subió las escaleras de 3 en 3. Arnoldo estaba en la recámara principal, la antigua recámara de Horacio, con Cristina acorralada contra la pared. Arnoldo sostenía una lámpara como arma. Déjala ir, dijo Horacio desde la puerta. Arnoldo se giró. Por un momento, su expresión fue pura rabia. Luego sonrió. Horacio, momento perfecto. Tu exesposa está teniendo una crisis nerviosa. Está haciendo acusaciones salvajes. Sé lo que eres, Arnoldo. Y la FGR también. La sonrisa de Arnoldo se desvaneció. ¿De qué estás hablando? Arnoldo Castillo, Cártel de Sinaloa, Miguel Hernández, Reinaldo Dávila. ¿Algo de esto te suena familiar? El rostro de Arnoldo se puso blanco.
¿Has estado trabajando con mi abuelo? Sí. Pasó 7 años rastreándote antes de morir. Me dejó todo. Archivos, fotografías, registros financieros. La FGR lo tiene todo. La mano de Arnoldo se movió hacia su chaqueta. La voz de Paco crujió en el auricular de Horacio. Está armado. Pistola en funda de hombro. No te enfrentes. Pero Horacio no podía retroceder. No con Cristina paralizada de terror y Lorena en algún lugar de la casa. Sacas esa pistola, dijo Horacio con calma, y estarás muerto antes de que despejes la funda. La FGR está rodeando esta casa ahora mismo. Tu única opción es rendirte. Los ojos de Arnoldo se dirigieron hacia la ventana. Probablemente podía ver los vehículos ahora. Agentes tomando posiciones. Me tendiste una trampa, dijo Arnoldo. Desde el principio. Las propiedades, el papeleo. Cada reunión grabada. Cada transacción documentada. Estás acabado. Arnoldo se abalanzó, no hacia Horacio, sino hacia Cristina. La agarró, la pistola ahora en su mano, presionándola contra su sien. Nadie se mueva. Arnoldo arrastró a Cristina hacia la ventana. Salgo de aquí o ella muere. Horacio mantuvo su voz nivelada. Si la matas, mueres. No hay escenario donde salgas vivo de esta habitación después de eso. Entonces estamos en un punto muerto. No exactamente. Horacio dio un paso más cerca. Porque sé algo que tú no. Miguel Hernández está cooperando con la FGR. Les dio todo. Nombres, cuentas, propiedades, toda la red. No estás protegiendo a nadie huyendo. Solo lo estás empeorando para ti mismo. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? ¿Por qué crees que la FGR esperó para arrestarte? No te necesitaban. Tienen el testimonio de Miguel, mi documentación, los archivos de Reinaldo. Tú eres solo un bono, Arnoldo. Así que tienes dos opciones, dejar ir a Cristina y rendirte, o matarla y pasar tus últimos momentos en la tierra sabiendo que tiraste tu única oportunidad de un trato. La mano de Arnoldo tembló. La pistola vaciló. Cristina gimió. 30 años en lugar de cadena perpetua, continuó Horacio. Eso es lo que te consigue la cooperación. Miguel tomó el trato. También lo hicieron 2 de sus tenientes. Tú eres el último. La FGR no te necesita, pero preferirían que testificaras. Hace el caso más limpio. Pero si lastimas a Cristina, ese trato desaparece. Morirás en prisión. Por un largo momento, nadie se movió. Entonces la mano de Arnoldo bajó. La pistola cayó al suelo con estrépito. Quiero inmunidad, dijo Arnoldo. Protección total de testigos. No es mi decisión, respondió Horacio. Eso es entre tú y la FGR. La puerta de la recámara se abrió de golpe. Los agentes entraron en enjambre, armas desenfundadas. Arnoldo estaba en el suelo en segundos, manos esposadas a la espalda. Cristina colapsó. Horacio la atrapó, sosteniendo a su exesposa mientras ella sollozaba. Lo siento, seguía diciendo. Lo siento tanto. ¿Se acabó?, le dijo Horacio. Estás a salvo. Lorena está a salvo. Se acabó. Lorena salió de su habitación mientras los agentes aseguraban la casa. Corrió hacia Horacio y él sostuvo tanto a su hija como a su exesposa, sintiendo que algo se soltaba en su pecho, años de ira y amargura drenándose. Nos salvaste, susurró Lorena. Papá, nos salvaste. El agente Juárez se acercó. Horacio, necesitamos declaraciones de todos. Pero por lo que vale, eso fue la cosa más valiente o más estúpida que he visto. No puedo decidir cuál. Un poco de ambas, admitió Horacio. Paco apareció, sonriendo. A Reinaldo le hubiera encantado esto. Su nieto enfrentando a un operativo del cártel con nada más que palabras y agallas. Menudo legado familiar.
Mientras los agentes procesaban la escena, Horacio salió al aire fresco de la noche. Su teléfono vibró. Un correo electrónico de Juárez con un archivo adjunto, autorización de liberación de herencia Dávila. Lo abrió. Documentación oficial liberando los 4.480 millones de pesos de la cuenta de su abuelo, pendiente de verificación final de que los objetivos de la operación se habían cumplido. Los objetivos: desmantelar la red de lavado de dinero Castillo y proteger a víctimas inocentes de la explotación. Horacio miró hacia la casa. Cristina estaba hablando con una agente mujer, luciendo sacudida pero viva. Lorena estaba envuelta en una manta bebiendo chocolate caliente que alguien le había proporcionado. Misión cumplida. Capítulo 9. Reconstruido. 3 meses después, Horacio estaba sentado en una sala de conferencias en la sede de la FGR revisando los documentos finales del caso. La red Castillo había colapsado por completo. El testimonio de Arnoldo había llevado a 73 arrestos en 6 estados. La cooperación de Miguel Hernández había sido aún más valiosa, exponiendo operaciones del cártel que la FGR no sabía que existían. Arnoldo cumpliría 25 años en prisión federal. Miguel había recibido 12 años a cambio de su testimonio. 2 docenas de abogados, agentes inmobiliarios y contadores perdieron sus licencias y enfrentaron cargos penales. Y Horacio tenía su herencia. Los 4.000 millones y medio de pesos habían sido transferidos a un fideicomiso gestionado por abogados que Juárez había recomendado. Horacio ya había establecido fondos universitarios para Lorena y cada nieto que pudiera tener eventualmente. Donó 200 millones a organizaciones que apoyan a víctimas de violencia doméstica y sobrevivientes de explotación. Otros 100 millones fueron a la caridad favorita de veteranos de Reinaldo. Pero el dinero no era lo que se sentía importante. ¿Cómo está Cristina?, preguntó Paco con un café después de la reunión. Mejor. Está en terapia. Hemos estado hablando, realmente hablando, por primera vez en años. Ella entiende ahora lo que pasó durante el divorcio, cómo su abogado manipuló la situación. No puede deshacerlo, pero está tratando de enmendarlo. ¿Volverán a estar juntos? No, ya no somos esas personas. Pero estamos compartiendo la crianza mejor de lo que nunca lo hicimos mientras estábamos casados. Ella está vendiendo la casa de Lomas del Valle. Demasiados malos recuerdos. Dividirá las ganancias conmigo justamente. Paco sonrió. Crecimiento del personaje. Reinaldo lo aprobaría. He estado pensando mucho en él. Lo que dijo en esa carta sobre ser forjado al romperse. Yo estaba roto, Paco. El divorcio, perder el negocio, perder todo. Pero él tenía razón. Ese no fue el final. Fue el comienzo de algo más duro y mejor. Entonces, ¿qué sigue para Horacio Dávila? Horacio sacó un plan de negocios en el que había estado trabajando. Estoy comenzando una empresa de construcción de nuevo, pero diferente esta vez. Nos centraremos en vivienda asequible, proyectos comunitarios, cosas que importan. Ya no necesito construir monumentos a mi ego. ¿Y Lorena? Ella está prosperando. Obtuvo aceptación temprana en el TEC de Monterrey. Quiere estudiar Derecho Penal. Dice que se inspiró al ver a su papá convertirse en un agente secreto. Horacio se rió. Sigo diciéndole que no era un agente, solo un civil haciendo un trabajo. Pero está orgullosa. Eso significa todo. Paco se levantó, extendiendo su mano. Tu abuelo me pidió que te diera algo si completabas la operación. Se suponía que debía esperar hasta que todos los arrestos estuvieran finalizados. Le entregó a Horacio un sobresellado. Dentro había una sola fotografía. Reinaldo en su mejor momento, de pie con un grupo de hombres en equipo táctico, todos sonriendo a la cámara. En el reverso, Reinaldo había escrito: Horacio, si estás leyendo esto, terminaste lo que empecé. Sabía que lo harías. Eres el doble de hombre de lo que yo fui. El dinero es tuyo, pero la verdadera herencia es esta, ahora sabes de lo que eres capaz. No eres una víctima. Eres un sobreviviente y un luchador. Nunca olvides eso.
Nunca dejes que nadie te rompa de nuevo. Con amor, abuelo rey. Horacio sintió lágrimas en los ojos. Dile que dije gracias. Él lo sabe, dijo Paco. Siempre lo supo. 6 meses después del arresto de Arnoldo, Horacio organizó una pequeña reunión en su nueva casa. No tan grandiosa como la finca de Lomas del Valle, pero cálida y cómoda. Un verdadero hogar. Lorena trajo a su novio, un chico tranquilo que tocaba la guitarra. Cristina vino con su hermana, la primera vez que se sentía cómoda en presencia de Horacio en años. Paco pasó con su esposa. Se sentaron en la terraza trasera viendo la puesta de sol, y Horacio sintió una paz que había olvidado que era posible. «Papá», dijo Lorena, ¿puedo preguntarte algo? «Siempre». ¿Te arrepientes de algo de eso? El divorcio, perder el negocio, todo lo que pasó. Horacio consideró la pregunta cuidadosamente. Hace un año, habría dicho que sí. Habría dicho que me arrepentía de confiar en la gente, de ser demasiado honesto en un mundo deshonesto. Pero ahora, no. No me arrepiento porque esa experiencia me enseñó quién soy realmente. No el hombre de negocios exitoso. No el tipo con la casa grande. El verdadero yo. El que no renuncia cuando las cosas se ponen difíciles. El que protege a su familia sin importar qué. Como el abuelo rey, dijo Lorena suavemente. Como el abuelo rey. Cristina habló, con voz tentativa. Horacio, te debo una disculpa que nunca te he dado apropiadamente. Lo que hice durante el divorcio, lo que mi abogado me convenció de hacer, estuvo mal. Me aproveché de tu justicia y te destruí financieramente. Lo justifiqué diciéndome que lo merecía después de años de matrimonio. Pero la verdad es que fui codiciosa y vengativa. Lo siento. Horacio miró a su exesposa. Podía ver remordimiento genuino en sus ojos. Hace un año, podría haberle lanzado esa disculpa de vuelta a la cara. Pero él era diferente ahora. Te perdono, dijo simplemente. No porque lo que hiciste estuviera bien, sino porque aferrarme a la ira me estaba matando. Reinaldo me enseñó que la rabia es combustible, pero el perdón es libertad. Elijo la libertad. Cristina se secó los ojos. Gracias. Mientras la noche terminaba y los invitados se iban, Horacio se quedó solo en su terraza mirando las estrellas. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto del agente Juárez. Actualización final, los 73 acusados aceptaron acuerdos de culpabilidad o fueron condenados. Red completamente desmantelada. Su abuelo estaría orgulloso. Diablos, yo estoy orgulloso. Lo hiciste bien, Horacio. Horacio sonrió. Había comenzado este viaje roto, desesperado, en el fondo del pozo. Lo había terminado completo, con seguridad financiera, una relación con su hija que era más fuerte que nunca, y lo más importante, con el conocimiento de que era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado. El mundo había intentado romperlo. Su exesposa casi lo había destruido. Pero había sobrevivido. Más que sobrevivir, había prosperado. A lo lejos, Horacio podía escuchar a Lorena riendo con su novio, el sonido llevándose a través de la ventana abierta. Su hija estaba a salvo, feliz, construyendo su propia vida. Esa era la verdadera herencia. No el dinero, no la casa, no la victoria sobre Arnoldo y el cártel. La verdadera herencia era esta, la fuerza para levantarse después de ser derribado. El coraje para luchar cuando luchar parecía imposible. La sabiduría para saber que ser un buen hombre no era debilidad. Era la cosa más difícil y valiosa que una persona podía ser. Reinaldo lo había sabido todo el tiempo. Solo necesitaba que Horacio lo descubriera por sí mismo. Horacio levantó su taza de café hacia las estrellas. Misión cumplida, abuelo. Misión cumplida. Y por primera vez en años, Horacio Dávila durmió profundamente sabiendo que se había ganado su paz. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.